La verdad que sí, es un tema complicado, también complejo, que viene ya hace, nosotros venimos advirtiendo el problema ya hace unos años que se iba a dar, porque se conjugan una serie de cosas en el tema de la producción de la yerba mate. Como vos decís, es la producción madre de la provincia, es la más importante, y tiene también una incidencia muy grande de mano de obra con los tareferos que hace que cualquier crisis del sector en la producción tiene como una caja de resonancia mucho más fuerte que otros sectores, ¿no es cierto? Hay un problema cíclico de la yerba mate que se viene dando cada tantos años, que es cuando, no quiero ser muy técnico, digamos, Claro. pero cuando la demanda del consumo de yerba mate es una demanda que crece muy poquito, se llama demanda inelástica del producto. Crece muy poquito año a año por una cuestión de que no hay nuevos consumidores que se incorporen, porque no es un producto que se consuma masivamente en el mundo, ¿no es cierto? Se Cuando al mismo consume. tiempo hay nuevos productores que se incorporan a esa cadena. Hay nuevos productores que se incorporan, hay producciones que se mejoran, que hace que hoy una chacra produzca más que lo que producía 50 años atrás. Entonces al mercado se incorporan todos los años una X cantidad de kilos. Eso hace que cuando no se consume todo eso, las industrias tienen un stock de hierba guardada, y se produce una sobreoferta de la demanda de la materia prima, y eso hace en cualquier mercado, digamos, que el precio tienda a la baja, ¿no es cierto? Cuando pasa eso, porque el producto sobra, y entonces el industrial no tiene necesidad de comprar, y quiere comprar barato, ¿no es cierto? Porque como no tiene necesidad de comprar, dice, bueno, si no compro. Y el productor tiene la necesidad de cosechar, sobre todo el pequeño productor que tiene su subsistencia en esa Sí. producción. Entonces se genera este conflicto que se genera cada determinado tiempo de producción de la yerba, ya viene arrastrándose hace años. Se han pensado distintas soluciones Uno de ellos desde podría la ser un historia mercado concentrador de Sí, otrora sí, que teníamos. desde la historia de la yerba mate se han pensado muchas soluciones. Así surgió la comisión reguladora de la yerba mate, que era la CRIM, que establecía una intervención de esa comisión en el mercado de la yerba mate mucho más fuerte de lo que hoy es el INIM, digamos. O Sí. sea, porque además tenía instrumentos había prohibición de nuevas plantaciones, había prohibición de cosecha, había cupificación en la cosecha, eh, había se podía prendar la yerba mate, o sea, había herramientas hasta financieras, Warran, prenda, que usaban los productores. Bueno, eso se dejó de lado cuando se desreguló el mercado en fines de los 80, y eso trajo aparejado los primeros años de esa desregulación en un crecimiento enorme del mercado de la yerba mate, no solo digamos desde la industria, sino también desde la producción. O sea, todos tienen que recordar lo que en ese momento significaba la yerba mate, que era como el oro verde, ¿no es cierto? ¿No O es sea, descabellado, diputado, pensar que el INIM, un no al INIM, que pueda desaparecer? ¿Cuáles serían los mecanismos en función de la voluntad política? También el INIM está compuesto por muchos sectores. ¿Puede dejar de existir el INIM y entrar en juego otro organismo, otro ente? ¿Cuáles serían los pasos fundamentales en este caso? yo creo que el INIM como organismo tiene algunos problemas en la toma de decisiones. O sea, es un organismo colegiado donde están representados todos los sectores. En algunos casos hay una sobrerepresentación, digamos. Nosotros lo planteamos al directorio del INIM, y planteamos en una modificación de la ley del INIM que hay un sector representado de industriales y hay un sector representado de cooperativas que también son industriales, porque las cooperativas tienen toda la cadena, la mayoría, Sí. ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una doble representatividad, digamos, porque hay molinos representados en el directorio, y hay molinos representados por el lado de las cooperativas también, porque son molinos. O sea, tienen la cadena completa. También en la parte de producción hay muchos productores que hablan
como productores y tienen toda la cadena de distribución. No quiero dar nombres, pero en el norte de la provincia, en la zona sur, hay representantes de asociaciones de productores que tienen secadero, o sea que no es que tienen, no son solo productores primarios, compran a otros productores también la materia prima y hacen el servicio de secanza, y hay otros productores que también hasta tienen molinos pequeños, pero tienen, o sea, tienen toda la cadena. Entonces hay una confusión ahí en la representatividad, pero el INIM tiene una representatividad de todos los sectores y no tiene mayoría de un sector. Claro. El problema es que la toma de decisiones del INIM está establecida sobre todo del precio que debe ser en forma unánime. Y así fue establecida, pedida por la producción en su momento, para que estos conflictos de intereses de los industriales y las posibilidades de que tuvieran mayoría en el directorio no pudieran tomar la decisión solos cuando fijaban el precio. Pero esa unanimidad hace muy complejo la toma de decisiones, porque uno del directorio que diga que no y se vuelve todo atrás y hay que enviar el laudo a nación. Entonces me parece que hay una complejidad que hay un proyecto de ley de reforma del INIM que fue hasta consensuado por todos los sectores políticos en la provincia, que está con un fuerte impulso legislativo sobre todo. Exactamente, y que se tendrá tratamiento este año en el Congreso Nacional, ni bien inicien las sesiones. Y tenemos que ver cómo se resuelve eso. Pero hay otras alternativas que se están tomando, medidas que se están tomando para paliar esta situación de la crisis del precio de la yerba mate. Una de ellas es el tema de la prohibición de la cosecha, digamos, sobre todo a los que tienen una mayor superficie de hectáreas, lo que había antes, que era una cupificación en la cosecha. También ya está en etapa final de implementación, de modificación a través del Ministerio de Agroindustria de la Nación, de la forma de hacer el análisis para saber el porcentaje de palo y de hoja en el producto. Tiene un avance en este sentido, ha reclamado mucho este tema. Nosotros venimos manifestando este tema y los problemas que iban a surgir ya hace 3 años, porque ya había un problema de crisis financiera que se suplía con subsidios que el gobierno nacional daba ni siquiera subsidiaba la tasa de interés a los industriales para que pudieran pagar al contado. Entonces se creaba un fondo donde participaba el INIM, participaba el gobierno nacional y el provincial, en donde los industriales se tomaban esos créditos de los bancos que recibían estos fondos y tenían una tasa subsidiada para poder pagar el precio de contado. No es un tema que haya surgido este año en la crisis del precio. Hay que recordar que el año pasado, con un índice de inflación cercano al 40%, el precio de la yerba mate ni en góndola ni en canchada y en materia prima ha tenido el mismo impacto en el aumento, no ha aumentado de la misma manera, o sea, porque ya había esta crisis de sobreoferta-demanda. Por supuesto que no se tomaron medidas y hoy estamos con un problema serio de cumplimiento del precio, porque además hay un precio y ese precio no se está cumpliendo. Y hay una serie ¿Tampoco tiene una escala de valores sobre la base de la inflación o el costo de la canasta básica? No, lógicamente, pero lo que pasa es que es como querer tapar el sol con las manos. O sea, por más que el precio fijado por el INIM hoy, el precio de hoy, no se está cumpliendo. O sea, no se está pagando. Y eso es una responsabilidad, obviamente, del Estado que se cumpla, pero también es una responsabilidad de los que participan de esa cadena de producción, porque el productor vende y acepta que le pagan menos, que le paguen menos, el industrial paga menos fuera de la ley, y el Estado no controla lo suficiente para que no pasen estas cosas. Y te digo que pasan cosas como, porque yo consulté en el INIM los procedimientos, las inspecciones que estaban haciendo, y lo que me manifiestan es que en la mayoría de los casos en los papeles está todo en orden. Y he hablado con algunos productores
que hasta le hacen firmar recibos por un valor Sí. del precio oficial, pagándoles menos, y hasta en algunos casos le dan el cheque por el valor y le piden que cobren el cheque y que le devuelvan la diferencia, cosa es una aberración, una barbaridad, pero hay productores que en la necesidad se prestan a hacer eso y devolverle la parte de precio de diferencia que le paga en la realidad el secadero o el molino, y van y le devuelven el dinero, van al otro día después de cobrar el cheque en el banco y le devuelvan. Para seguir con la cadena. Diputado, hay también un dato que no es menor. Está focalizada la atención en el precio, pero también hay una tensión paralela por añadidura, que eso es la tensión social. Sí. Los cortes de ruta reiterados, hoy tenemos 3 cortes focalizados en Santa Ana, en Iguazú, en San Pedro. O sea, ¿cómo puede llegar a repercutir esto a futuro, no? Bueno, ese es un tema que se viene discutiendo en el país en general, la metodología de propuesta, de protesta. A ver cómo salimos de esta lógica, de esta metodología de que cualquier cosa que querramos reclamar lo hacemos afectando derechos de los demás, cortando las rutas. Cosa que además está penalizado y está prohibido. Cortar una ruta nacional es un delito. Y los cortes también desnudan cierta no homogeneidad en los reclamos, porque cuando uno va y ve los cortes no están todos los productores de yerba mate ahí, y en las chacras siguen cosechando mucho de ellos, la gran mayoría. Entonces hay una cuestión también donde se mezcla ahí los intereses particulares de cada sector, también se mezcla un poco la política. Me parece que no aporta esa metodología a una discusión constructiva del tema. Lo que te dicen del otro lado, del lado de los cortes, es que si no hacen eso, no le dan bolilla. Pero uno tiene que saber cuáles son, primero, las soluciones, cuál es el tiempo que lleva implementar esas soluciones y las posibilidades de esas soluciones. Si la solución que pretende el productor de yerba mate con los cortes es que le paguen el precio oficial o que el precio oficial sea elevado, no es el camino, porque no se puede solucionar por un decreto, por una decisión de un poder ejecutivo ni nacional, ni provincial, ni municipal. Es una complejidad mayor, es un mercado que necesita una intervención de distintos lugares. Entonces, y ellos saben eso, los productores, entonces saben que no va a haber efecto en lo inmediato. Entonces me parece que no es la metodología, y lo único que hace es generar un clima, un ambiente en el resto de la población muy desfavorable, porque y la gente se cansa, y con razón, de si tiene que hacer un trámite, si tenía el día para hacerlo, si tiene que ir a trabajar y tener que estar parado con el clima que tenemos, con el calor que hace en la ruta 2, 3 horas, cuando podrían estar al costado para visibilizar su protesta y dejar pasar a los vehículos, aunque sea más despacio, como para entregarle un folleto con un petitorio y no cortar la ruta en forma completa. Yo creo que tienen que entrar en razón los dirigentes de los productores, que más allá de lo genuino de su reclamo y de la preocupación de todo el sector, deben cambiar la metodología. No pueden seguir con esa metodología, porque eso genera un desprestigio también a ellos mismos en ese tema, porque la gente después termina hasta teniéndole bronca a los mismos productores.